Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? En este mundo, ¿qué monstruo puede ser peor que un aterrador vampiro? Esta es la historia creepy de hoy. Me llamo Rubén y mi historia comienza hace algunos años. Acababa de terminar mis estudios en la escuela normal de mi ciudad natal y me disponía a comenzar mi servicio social como maestro rural en una comunidad muy apartada de la sierra en la Huasteca Potosina. Estaría viviendo en ese lugar todo un ciclo escolar. Omitiré el nombre de la comunidad para mantenerla en el anonimato, pero realmente estaba muy alejada. Hacíamos casi 5 horas de camino desde el poblado más cercano hasta ese lugar, debido a lo difícil del terreno, ya que el camino era pura terracería. Pero una vez que llegué a esa pequeña comunidad, el lugar me maravilló por completo. Estaba en medio de 2 cerros, era muy boscoso, casi selvático. La gran variedad de árboles grandes y frondosos y la inmensa vegetación lo hacían un lugar muy bello y mágico, o por lo menos para mí lo era, ya que había sombra casi todo el tiempo por todo el lugar. Cuando llegué, me instalé en la escuela rural, que era muy pequeña. Al lado había una pequeña choza que era donde yo me quedaba a dormir. Por fortuna mi choza sí contaba con luz eléctrica, que muy amablemente me brindaban de una casa vecina, y eso verdaderamente era todo un lujo para mí. En la comunidad no había señal para los teléfonos celulares, ni mucho menos internet. Solo contaban con una línea telefónica en la única tienda de abarrotes que tenían. Desgraciadamente, en muchas comunidades apartadas, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, viven en estas condiciones, o incluso peores. Pero a pesar de todas estas carencias, yo estaba muy motivado con comenzar a dar clases. Siempre he tenido la vocación de enseñar y para mí era todo un compromiso poder ayudar a los niños de esa comunidad. En mi primer semana como maestro, todo transcurrió normalmente. Yo daba clases a 21 niños de entre 6 y 12 años. Como podía, me organizaba para enseñar los 6 grados de primaria al mismo tiempo. Alrededor de la tercera semana, comencé a darme cuenta que entre los árboles cercanos, alguien nos estaba observando todo el tiempo. Pude notar que era un muchacho, como de entre 15 y 16 años aproximadamente. No le di mucha importancia en un principio, pero al día siguiente, durante el receso, pude ver nuevamente al muchacho que estaba aún más cerca, parado al lado de un árbol. Ya no se ocultaba y me veía con curiosidad, así que le brindé una sonrisa amable y lo saludé. Pero él se asustó y se fue rápidamente. Nuevamente, al día siguiente, el chico regresó. Yo lo volví a saludar, pero esta vez él me devolvió el saludo con una sonrisa. Ese mismo día, él se acercó al salón y pude notar que le interesaba escuchar mis clases. Así que le dije: «Hey, amigo, dime, ¿cómo te llamas?». A lo que el muchacho muy nervioso respondió: «Vladimir». «Vladimir, ¿quieres pasar a mi clase? Anda, no tengas miedo. Adelante, bienvenido». En ese momento, a Vladimir se le dibujó una sonrisa en su rostro, así que le acomodé una silla y le presté un cuaderno y lápiz. Mientras hacía eso, empecé a escuchar cómo los otros niños comenzaban a cuchichear diciendo: «Mira, es uno de los vampiros. Nos va a morder». Mis alumnos empezaron a hacerle bullying a Vladimir, con comentarios respecto a su aspecto físico, que, para ser francos, Vladimir sí era muy diferente a todos los demás niños, que en su mayoría eran de tez morena.
Vladimir era de tez muy blanca, casi como un albino. Tenía algunas manchas rojizas en su piel similar al salpullido. Traía una gorra puesta, pero debajo de la gorra podía darme cuenta que no tenía pelo. Sus orejas eran un poco puntiagudas y sus dientes se veían como si estuvieran afilados o tuviera alguna afectación bucal. Siendo honestos, hasta para mí, Vladimir se veía muy extraño. Así que decidí que era buena idea darles una charla a mis alumnos acerca de que no todos somos iguales y que todos éramos diferentes físicamente. Además de que también había gente con otras creencias religiosas, gustos, clases sociales, orientaciones y demás cosas, con el fin de concientizar a todos los niños acerca del respeto hacia las demás personas. Y al parecer me dio resultado, pues poco a poco los niños comenzaron a aceptar a Vladimir. Al día siguiente, Rosita, una de mis alumnas, me invitó a comer a su casa con sus papás, lo cual acepté gustoso. Durante la comida hablamos de cómo iba su hija en la escuela, el plan de estudios, y salió el tema cómo había llegado Vladimir al salón de clases. A lo que el padre de Rosita, con una cara de preocupación, me dijo: ¡Ay, profe! Pues mejor tenga mucho cuidado con ese chamaco, en especial con su familia. Yo que usted mejor ni lo invitaba a clases. Se puede meter en muchos líos. Ándese con cuidado mejor. En ese momento no pude esconder mi asombro por lo que me había dicho, y entonces me contó una historia realmente increíble. Según me dijo, la familia de Vladimir vivía del otro lado del cerro. Tenían una hacienda muy grande, con una buena extensión de tierra, y que eran muy, pero muy ricos. Pero que todo ese dinero que tenían no era resultado del trabajo ni de sus tierras. Decían que el padre de Vladimir había hecho un pacto con el diablo y que éste le había dado mucho dinero y poderes extraños. Que el padre de Vladimir había comprado la vieja hacienda junto con una extensa franja de tierras al lado del pueblo, pero que al pasar de los meses, este se fue deformando hasta tomar la forma física de los típicos vampiros de las películas. Tiempo después, se desposó con una mujer que tenía fama de ser una bruja malvada, y ambos procrearon 3 hijos. Vladimir era el más pequeño, y todos ellos habían heredado la maldición de ser vampiros como su padre. Según decían, también podían transformarse en animales como lobos y murciélagos. Los pobladores les tenían mucho miedo, pues muchas veces por las noches podían ver sombras merodeando por sus casas, así como escuchar gruñidos y aullidos. Pero lo más raro que me contó fue que una chica, hija de un ejidatario, había desaparecido del pueblo y que algunos vecinos habían visto al hermano mayor de Vladimir siguiéndola en repetidas ocasiones antes de desaparecer. Los pobladores organizaron una búsqueda, pero jamás la encontraron, así que la dieron por muerta. Incluso algunos aseguraban que el hermano mayor de Vladimir se había convertido en un lobo, la raptó y que se la había comido. Y después de eso, había huido del lugar para evitar represalias por parte de los pobladores. Esa historia realmente para mí sonaba muy fantasiosa, así que no le di mucha importancia. Pero en las distintas ocasiones que algunos alumnos me invitaban a comer a sus casas, sus padres me contaban la misma historia, con algunas variantes, unas más fantasiosas que otras, pero todas coincidían en que Vladimir y su familia eran vampiros. Por mi parte, más que miedo, sentí aprecio y un poco de lástima por Vladimir,
ya que a él se le veían muchas ganas por estudiar y ponía mucha atención. Al término de cada clase, él se quedaba conmigo a platicar. Él me contaba que no tenía amigos y que se sentía muy a gusto charlando conmigo. Yo solo era unos cuantos años mayor que él, así que entendía por qué él sentía tanta confianza hacia mí. Pasaron un par de semanas y un día Vladimir me invitó a comer a su casa. Debo decir que sí me inquietó un poco ir a conocer a su familia, pero me sentí comprometido con el chico, así que gustoso acepté a ir. Debo decir que llegar hasta la casa de Vladimir no era nada fácil, ya que no había un camino como tal. Era cruzar entre árboles y maleza. Difícilmente al día siguiente podría recordar cómo llegar de nuevo hasta ahí. La casa más bien era una enorme hacienda. Se veía un poco descuidada por fuera, pero aún así, aunque rústica, distaba mucho de las casas humildes que había en el pueblo. Estaba rodeada de una gran cantidad de enormes árboles, lo que disimulaba mucho su ubicación. Una vez que entramos, nos recibió el padre de Vladimir. Era un hombre alto, delgado y de un porte muy elegante, con una mirada muy penetrante, pero con las mismas características físicas de Vladimir, lo cual me dificultaba calcular su edad. Su madre era una señora ya entrada en años, pero ella se veía un poco más normal. Y el hermano de Vladimir también era alto, corpulento y tenía un semblante algo agresivo hacia mí. Su padre, con mucha educación, me invitó a pasar y fuimos a la gran sala, que era realmente como de película de época, muy oscura, solo iluminada por unas velas que estaban en un enorme candil que colgaba al centro de la sala. Había cuadros muy grandes colgando sobre las paredes, con personajes muy extraños. No pude ver ninguna ornamentación con motivos mexicanos. Todo parecía provenir de alguna otra parte del mundo. Tampoco vi ninguna imagen religiosa, pero tampoco pude observar nada satánico ni demoníaco, como los pobladores aseguraban. Una vez inició la comida, su madre nos sirvió rata de campo asada, a lo que por pena no me negué a comer. Lo raro fue que solo comimos carne en término medio, ningún vegetal, sopa o algún otro acompañamiento, a excepción de una copa de un buen vino tinto. El padre de Vladimir me cuestionó acerca de mi vida, lo que hacía y muchas cosas más, pero cuando yo intentaba hacerle alguna pregunta, él rápidamente cambiaba el tema. Tenían un acento muy extraño al hablar. Nunca lo había escuchado, y durante todo ese tiempo su hermano no dijo ni una sola palabra, pero no quitaba su mirada fría de mí. Como podrán suponer, no duré mucho tiempo en esa casa. Una vez que terminamos de comer, les dije que tenía que retirarme para preparar las clases del día siguiente, cosa que era cierta. Les di las gracias y me dispuse a regresar a mi choza, a lo que Vladimir muy amablemente se ofreció a acompañarme de regreso. Ya en el camino, me armé de valor y cuestioné a Vladimir acerca de todo lo que decían de su familia, a lo que Vladimir me contó la otra parte de la historia, la cual me impresionó aún más que los relatos de la gente. Él me dijo que su padre era de una región europea muy cerca de los Balcanes. Provenía de una familia de gitanos. De niño solía viajar en caravanas por toda esa región debido a las persecuciones que les hacían a todos los de su etnia, ya que los gitanos están muy estigmatizados en esa zona. Me contó que el padre de su padre había encontrado un cofre lleno de monedas de oro, muy probablemente de algún terrateniente que lo ocultó en la Segunda Guerra Mundial o quizás hasta en la Primera. Pero a pesar de haberse vuelto ricos, su familia murió días después de una extraña enfermedad. Y el padre de Vladimir fue el único que sobrevivió. Cansado y tratando de escapar de todo eso, se vino a vivir a México. Con el oro que encontró su padre, compró la vieja hacienda abandonada.
y luego se casó con la madre de Vladimir, que era una curandera de la zona, pero tenía una muy mala fama de ser bruja. Quizá el hecho de que ambos eran unos rechazados por la gente del pueblo hizo que ellos se enamoraran. También me contó que sus padres algunas noches hacían rituales paganos, que nada tenían que ver con rituales satánicos o malignos, pero que aún así a él no le gustaba involucrarse en ese tipo de cosas. Él y su familia tenían una condición muy rara en la piel y que si se exponían al sol directamente les causaban lesiones e incluso quemaduras. Y fue esta la razón por la que su padre había elegido ese lugar para vivir ahí, ya que, como les mencioné antes, la abundancia de árboles y vegetación de la zona hacía que casi todo el lugar tuviera sombra la mayor parte del día, y que ni él ni su familia eran malas personas. Le pregunté acerca de la chica desaparecida y la historia de que su hermano la había matado, a lo que él me dijo que no fue así, que su hermano mayor y la chica en realidad se habían enamorado, pero como la familia de ella estaba en contra de esa relación, ambos decidieron huir del pueblo para ser felices juntos, y que desde entonces nadie sabía nada de ellos. Vladimir incluso comenzó a llorar mientras me contaba su versión. Yo lo único que podía ver era a un chico que lo único que anhelaba era ser normal. Me dijo que le gustaría salir sin que se le quedaran viendo, poder tener amigos, un trabajo, una novia, tener hijos y muchas cosas más. Pude darme cuenta que Vladimir y su familia no eran ningunos monstruos como los pobladores aseguraban, y al ver sus ojos llenos de lágrimas, no pude más que sentir lástima por él y por su familia. Pero claro está, como era una comunidad muy pequeña, los chismes de que había ido a casa de Vladimir no se hicieron esperar. Don Jacinto, el líder de los ejidatarios, que fungía como una especie de presidente municipal, me convocó a una reunión con él. En esa junta me dijo que el padre de Vladimir era un tipo muy peligroso. Me solicitó que no admitiera más a Vladimir en mis clases y que no volviera a ir a esa hacienda nunca más. Que el padre de Vladimir le había hecho mucho daño al pueblo desde su llegada, que él y su mujer eran hechiceros muy poderosos, entre otros discursos religiosos y exagerados. A don Jacinto, que por lo visto era un tipo muy supersticioso, conservador y cerrado, poco o nada le importó el punto de vista en el que yo solo veía por el bien de mis alumnos y que Vladimir solo era un chico que quería ser normal. Esa realmente fue una reunión muy ríspida e incómoda para mí. A la semana siguiente, algunos de mis alumnos ya no regresaron a clases. Por lo que me contaron, don Jacinto había convencido a algunos padres de familia de no enviar a sus hijos a la escuela para que no estuvieran expuestos al peligroso vampiro, lo cual me entristeció mucho. Los niños ya empezaban a tratar normal a Vladimir, hablaban y jugaban con él, debido a la plática que les había dado en aquella ocasión, pero desgraciadamente, con los adultos del pueblo, las cosas eran diferentes. En fin, pasaron algunas semanas y llegaron las vacaciones de Navidad. Por 15 días regresaría a mi casa con mi familia. Durante mis vacaciones me la pasé recabando información de todo lo que pude de la región de los Balcanes, así como también de las comunidades gitanas, sus tradiciones e incluso leyendas de los famosos vampiros. También encontré referencias a una extraña enfermedad llamada porfiria. No soy médico, pero según las características de dicha enfermedad y fotografías que encontré en internet, se asemejaban bastante a lo que tenían Vladimir y su familia. Al parecer, tenía un reto muy grande al regresar a la comunidad, ya que tenía enfrente a un malévolo monstruo que por mucho tiempo había acechado ese pueblo, llamado la ignorancia. Un día antes de regresar al poblado para continuar dando mis clases, me contactó mi superior regional por parte de la Secretaría de Educación Pública para decirme que
el líder ejidal de la comunidad, o sea, don Jacinto, había solicitado mi cese de funciones como maestro, lo cual me enfureció bastante. Él no tenía nada que ver con la escuela rural, y eso me afectaba gravemente a mi servicio social. Así que sin importarme nada, decidí ir a la comunidad como ya lo tenía planeado y encarar al tal don Jacinto para decirle todas sus verdades. Pero cuando llegué al pueblo, jamás me imaginé con lo que me toparía. Apenas había entrado al pueblo, me topé con el padre de Rosita, mi alumna. Me saludó y me invitó una cerveza, así que fuimos a su casa. Y una vez ahí, me contó algo muy escalofriante. Me dijo que había pasado una desgracia en el pueblo, que cuando me fui, don Jacinto había convocado a una junta con los pobladores para decirles que había pedido mi cese como profesor, así como iniciar acciones legales en contra del padre de Vladimir para quitarle sus tierras y poder quedárselas él, y así él a su vez poder rentárselas a los pobladores y hacerlas productivas, y según él, así traer el desarrollo económico al pueblo. Esto a todas luces era un abuso de autoridad, muy típico de don Jacinto, pero que a la noche siguiente, el hijo único de don Jacinto, un muchacho como de mi edad, desapareció. Lo buscaron durante 2 días sin éxito alguno. Don Jacinto estaba muy furioso y culpó a los vampiros de la desaparición de su hijo. Así que convenció a algunos ejidatarios de ir a la hacienda de la familia de Vladimir para hacer justicia por su propia mano. Llegaron con escopetas, sacaron por la fuerza de su casa a toda la familia de Vladimir, los amarraron y los expusieron a los rayos del sol por varias horas. Para ellos eso fue toda una tortura. Mientras, don Jacinto golpeaba y humillaba a toda la familia de Vladimir, preguntando qué habían hecho con su hijo. Don Jacinto, al no recibir respuesta, dijo que los iba a matar como lo que ellos realmente eran, unos vampiros. Así que les clavaron una estaca en el corazón a toda la familia. Excepto a Vladimir, ya que en el ajetreo de la situación pudo zafarse de sus ataduras, corrió hacia la espesa maleza y no pudieron atraparlo. Al día siguiente de lo sucedido, a la medianoche, los pobladores comenzaron a escuchar mucho ruido y fuertes gritos que provenían de la casa de don Jacinto. Y cuando los vecinos entraron para ver qué había sucedido, encontraron el cuerpo de don Jacinto tirado en el piso, y pegado a su cuello estaba Vladimir. Cuando él volteó a verlos, dicen que la boca del chico estaba llena de sangre y con un semblante macabro y de odio. Vladimir comenzó a correr para huir del lugar. Los vecinos corrieron tras de él mientras le disparaban. Pero dicen que Vladimir, mientras corría por el patio de la casa, dio un enorme salto. Comenzó a mover sus brazos como aleteando y ante la mirada atónita de todo el mundo, se transformó en un enorme murciélago y se fue volando bajo la luz de la luna llena. Al día siguiente, apareció el hijo de don Jacinto en el pueblo. Al parecer, este se había ido a un pueblo cercano a divertirse a un burdel. Una vez ahí, ya muy ebrio, provocó una trifulca en el lugar y lo metieron preso por 72 horas. Al parecer, toda aquella tragedia sucedida en el pueblo había sido por nada y en vano. El papá de Rosita me decía que la gente de la comunidad estaba muy aterrada y temerosos de que Vladimir regresara, se metiera a sus casas y los atacara, que incluso algunas familias habían comenzado a abandonar el pueblo. Yo por mi parte regresé a mi casa ese mismo día y tuve que esperar todo un año al siguiente ciclo escolar para poder terminar mi servicio social, y nunca más volví a saber de esa comunidad, ni de Vladimir,
mi amigo el vampiro. Si te gustó esta historia creepy, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y redes sociales. Regálanos un like en cada historia para así poder hacer más virales las historias creepy en esta y en todas las plataformas donde nos encontramos. Si también lo deseas y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyarnos con un donativo a través de PayPal en el link que aparece en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.